Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Esta es la reflexión número 204 y el título de la reflexión es: para saber si algo es bueno hay que probarlo. Lecturas las encontramos en Segunda de Crónicas capítulos 30 al 31, el libro de Isaías capítulo 8 y el Evangelio de Mateo capítulo 11 versos del 2 al 19. Hoy quiero empezar la reflexión con estas palabras de Jesús. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Han sido como niños malcriados que se quejan a sus padres. Queríamos saltar la cuerda, pero siempre estabas demasiado cansado. Queríamos hablar, pero siempre estabas demasiado ocupado. Juan vino con ayuno y lo llamaron loco. Yo festejo y me llaman borracho, amigo de los inadaptados. Las encuestas de opinión no cuentan mucho, ¿o sí? Para saber si algo es bueno, hay que probarlo. Con esas palabras, Jesús denuncia una actitud que sigue presente en nuestros días. La facilidad que tenemos nosotros para criticar todo sin detenernos a conocer realmente la verdad. Vivimos en una sociedad donde muchas personas se forman opiniones sin haber tenido una experiencia real. O sea, hablan desde la ignorancia. Se rechaza una enseñanza sin escucharla. Se juzga a una persona sin conocerla. Y muchas veces se descarta a Dios, casi siempre, sin haber dado el paso de acercarse a Él para conocerlo. Pero mira que Jesús, como todo en su palabra, nos invita a hacer algo diferente. Antes de emitir un juicio, atrévete a experimentar la verdad. Y eso que Él también nos dice, que no nos corresponde a nosotros juzgar. Pero por si acaso hay una remota posibilidad de hacerlo, primero tienes que vivir la experiencia para saber. Jesús compara a esta generación como niños caprichosos porque nunca están conformes. Uy, esto sí. No, Señor, yo quiero esto. No, pero esto a mi manera. Uy, Dios mío. Igualito que lo que Jesús plasmó en esas palabras, y mira que fue hace muchísimo tiempo y aún es vigente hoy. Si Juan el Bautista vivía con austeridad, lo acusaban de estar fuera de sí. Si Jesús compartía la mesa con pecadores para acercarlos a Dios, lo llamaban glotón y borracho. Nada les parecía bien, no se les hace como conocido eso. El problema no era Juan, el problema tampoco era Jesús. El problema es del corazón de quienes no están dispuestos a cambiar. O sea, por eso es que hoy hay tanta apatía a Dios, porque ahí todo el mundo se acomoda a lo que conoce. Y eso también nos sucede a nosotros hoy. Buscamos excusas para no obedecer a Dios. Si la predicación es exigente, decimos que es demasiado dura. Si habla del amor, decimos que es demasiado permisiva. Si alguien nos corrige, pensamos que nos está juzgando. Si alguien nos anima, creemos que exagera. Cuando el corazón está cerrado, siempre encontrará razones para rechazar la verdad. Siempre. Porque el corazón cerrado no nos permite ver. Porque en ese corazón cerrado, ayer veíamos, no entra la presencia de Dios. Por eso Jesús nos dice una frase extraordinaria: para saber si algo es bueno hay que probarlo. Mira, es una invitación que Jesús nos hace para descubrir por experiencia quién es Él. Nadie puede conocer el sabor de un alimento solo mirando una fotografía. Se puede hacer una idea. Nadie puede aprender a nadar leyendo un libro. Nadie descubre la belleza de un paisaje únicamente escuchando la descripción corta de una persona. Hay experiencias que solo se comprenden viviéndolas. Lo mismo ocurre con la fe. Muchos hablan de Dios sin conocerlo. Muchos opinan sobre el Evangelio sin haberlo leído. Muchos rechazan a Cristo sin haberle dado la oportunidad de transformar su vida. Jesús hoy nos invita a acercarnos a caminar con Él, a vivir su palabra. Solo entonces podremos comprender que sus caminos son buenos. ¿Y tú te atreves a esa invitación, a aceptarla? ¿O conoces a alguien al que le puedas hacer esa invitación? Mira que juzgamos sin conocer a Dios.
pero conocerlo de verdad. Cuando yo vine a conocerlo a Él, me di cuenta que todos los conceptos que tenía eran equivocados. Me habían vendido un Dios mío, muy estricto, que jamás podría yo llegar a acercarme a Él, pero no, Dios es un Dios de amor que me recibe y en ese amor me ha ido transformando, pero como dicen por aquí en mi país, quien lo vive es quien lo goza, hablando de un festival, de un carnaval. Entonces yo hoy hablo porque he gozado estar en la presencia de Dios, he experimentado conectarme con Él y que me transforme. Los enviados de Juan el Bautista. Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Cristo estaba haciendo. Entonces envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro. ¿Tú qué dices? Hay gente que vive como si Jesús no hubiera venido, ¿cierto? A nosotros nos pasa. Jesús les contestó: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Cuéntenle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad y los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y dichoso aquel que no encuentre en mí motivo de tropiezo. Cuando ellos se fueron, Jesús comenzó a hablar a la gente acerca de Juan diciendo: ¿qué salieron ustedes a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y si no, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido lujosamente? Ustedes saben que los que se visten lujosamente están en las casas de los reyes. En fin, ¿a qué salieron? ¿A ver a un profeta? Sí, de veras, y a uno que es mucho más que profeta. Juan es aquel de quien dice la Escritura: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Todos los profetas y la ley fueron solo un anuncio del reino hasta que vino Juan. Y ustedes quieren aceptar esto. Juan es el profeta Elías que había de venir. Los que tengan oídos que oigan. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parecen a los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a sus compañeros: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan, que ni come ni bebe, y dice que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un glotón y bebedor, amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos en Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por sus resultados. La palabra de Dios es sabia. El resultado es producto de la experiencia. ¿Qué resultado estás teniendo? Si has experimentado a Dios, porque Dios nos da libertad y una vida en abundancia. En Crónicas 2, capítulo 30, encontramos una fe de Ezequías, una fe que vive. Él convoca al pueblo para celebrar nuevamente la Pascua. Hacía muchísimo tiempo que no se celebraba. Había sido descuidado todas estas disposiciones de Dios y las tribus se habían dividido. Muchos habían abandonado la adoración verdadera, pero Ezequías comprendió que era el tiempo de volver a Dios. Envió mensajeros por todo Israel invitando al pueblo al arrepentimiento. Algunos se burlaron de la invitación, otros la despreciaron, pero muchos respondieron con humildad y decidieron regresar. ¡Qué hermosísima enseñanza! Dios siempre nos extiende su invitación de ir hacia Él. Nos la da, pero tú decides ir. Él no te obliga, Él no te impone, Él solamente te llama y tú decides qué hacer. Lo bonito de este pasaje es que quienes aceptaron la invitación no solo escucharon el mensaje, lo vivieron, lo experimentaron y celebraron la Pascua con alegría. Experimentaron el perdón, experimentaron la unidad, experimentaron la presencia de Dios. No fue una teoría, fue una experiencia. Ezequías celebra la Pascua. Ezequías mandó a avisar en todo Israel y Judá y también envió cartas a Efraín y a Manases para invitarlos a acudir al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor Dios de Israel.
El rey, después de haber consultado con sus funcionarios y con toda la comunidad de Jerusalén, había decidido celebrar la Pascua en el segundo mes, ya que no había podido celebrarla a su debido tiempo, porque no había bastantes sacerdotes que se hubieran purificado, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y como tanto el rey como toda la comunidad les había parecido buena la propuesta, decidieron hacer circular por todo Israel, desde Beerseba hasta Adán, la invitación a ir a celebrar en Jerusalén la Pascua del Señor Dios de Israel, porque antes no lo habían celebrado con mucha asistencia como estaba prescrito. Así pues salieron mensajeros de todo Israel y Judá con cartas del rey y de sus funcionarios para proclamar la orden real. Israelitas, vuélvanse al Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, y Él se volverá a ustedes. El resto que ha escapado de las manos de los reyes de Asiria, no sean como sus antepasados, como sus hermanos, que por ser infieles al Señor, Dios de sus antepasados, Él los entregó a la destrucción como ustedes ven. Por consiguiente, no sean tercos como sus antepasados. Extiendan la mano del Señor para renovar la alianza y vengan a su santuario que Él ha consagrado para siempre. Sirvan al Señor su Dios y Él dejará de estar enojado con ustedes. Si ustedes se vuelven al Señor, los enemigos que ahora tienen prisioneros a sus hermanos y a sus hijos tendrán compasión de ellos y los dejarán volver a este país, porque el Señor, el Dios de ustedes, es compasivo y misericordioso y no los rechaza a ustedes si ustedes se vuelven a Él. Mira, Dios no rechaza a nadie que se vuelva a Él con corazón sincero. Los mensajeros recorrieron el territorio de Efraín y Manases, yendo de ciudad en ciudad hasta llegar a Zabulón, pero la gente se reía y se burlaba de ellos. Sin embargo, algunos hombres de las tribus de Aser, Manases y Zabulón se humillaron ante Dios y acudieron a Jerusalén. Dios también movió a la gente de Judá para que estuvieran de acuerdo en cumplir la orden del rey y de las autoridades según lo mandado por el Señor. Así pues, una multitud sumamente grande se reunió el segundo mes en Jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Empezaron por quitar todos los altares y lugares para quemar incienso que había en Jerusalén y los echaron al arroyo de Cedrón. El día 14 del segundo mes mataron el cordero de la Pascua. Los sacerdotes y levitas, sintiendo vergüenza de sí mismos, se purificaron y llevaron al templo del Señor animales para los holocaustos. Luego ocuparon sus puestos según les está asignado en la ley de Moisés, hombre de Dios. Los sacerdotes rociaban la sangre que les entregaban los levitas, y como en la comunidad había muchos que no se habían purificado, los levitas tuvieron que matar para la Pascua los animales de todos aquellos que no se habían purificado, a fin de consagrarlos al Señor. En efecto, un gran número de personas de Efraín, Manases, Isaacar y Zabulón participaron de la comida de la Pascua, pero no de acuerdo con lo prescrito, pues no se habían purificado. Pero Ezequías oró por ellos diciendo: Señor bondadoso, perdona a todos los que de corazón sincero que te buscan a ti, oh Señor, Dios de tus antepasados, aunque no se hayan purificado como lo requiere la santidad del templo. Y el Señor atendió la petición de Ezequías y perdonó al pueblo. Así que durante 7 días los israelitas que se encontraban en Jerusalén celebraron con mucha alegría la fiesta de los panes sin levadura, y los sacerdotes y levitas estuvieron alabando diariamente al Señor con los imponentes instrumentos de música sagrada. Ezequías felicitó a todos los levitas que habían demostrado sus excelentes disposiciones para el servicio del Señor, y después de haber participado de la comida de la fiesta durante 7 días, de haber ofrecido sacrificios de reconciliación y de haber alabado al Señor Dios de sus antepasados, toda la comunidad decidió prolongar la fiesta por otros 7 días, la cual hicieron muy contentos, porque Ezequías, rey de Judá, regaló a la comunidad 1000 becerros y 7000 ovejas, y por su parte las autoridades regalaron al pueblo 1000 becerros y 10,000 ovejas. Muchos sacerdotes se purificaron. Toda la comunidad de Judá se alegró, lo mismo que los sacerdotes, los levitas y toda la gente que había venido de Israel y los extranjeros que llegaron del territorio de Israel o que vivían en Judá. Hubo pues mucha alegría en Jerusalén, porque desde los tiempos de Salomón, hijo de David, y el rey de Israel, no había ocurrido nada semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas de pie bendijeron al pueblo
Y el Señor los escuchó y su oración llegó hasta el cielo, el lugar donde el Dios Santo reside. Mira que cuando alguien con convicción dice algo, los demás acatan y obedecen. Por eso hoy esa convicción la tenía Ezequías, porque Dios estaba con él y Dios hizo que esa actividad que él emprendió, que era que el pueblo se volviera a Dios, él la hizo prosperar. Tú puedes ser ese Ezequías en tu familia, en tu trabajo, en el lugar donde te encuentres. Pídele a Dios que tú puedas mostrar ese Dios vivo y real y que otros decidan adorarlo. Y vemos en 2 de Crónicas, capítulo 31, que la reforma comienza en el corazón, porque después de celebrar la Pascua, el pueblo no regresó a su antigua manera de vivir. Pascua significa paso, o sea, ellos pasaron de esa vida antigua a la vida nueva. ¿Y qué hicieron? Empezaron a destruir todos los ídolos que tenían, restauraron el servicio del templo, volvieron a sostener la obra de Dios. La experiencia con el Señor produjo un cambio visible, o sea, sacar todo lo que ocupa el lugar de Dios, restaurar todo nuestro templo, toda nuestra vida y sostener la obra de Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Cuando yo ayudo a las obras de evangelización, estoy devolviéndole lo que Él me ha dado y ese dinero no te va a hacer falta, porque cuando Dios transforma el corazón, todo cambia, porque si tu corazón está sano, tus actos son sanos, tu conducta es otra. Por eso conocer a Dios no es algo emocional, es algo que se hace con todo el ser, con el espíritu, con la mente, con el corazón, con el cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo que nos compete completamente a nosotros. Para poder dar frutos, debemos estar totalmente convencidos de lo que estamos haciendo. Y los frutos de la fe se ven en las decisiones, en la obediencia, en la generosidad y en una vida con un cambio contundente. Cuando todo eso terminó, todos los israelitas que se encontraban allí se fueron a las ciudades de Judá e hicieron pedazos las piedras sagradas. Rompieron las representaciones de acera y derribaron los santuarios en lugares altos hasta que terminaron con todas aquellas cosas en todo Judá y en Benjamín y también en Efraín y Manases. Luego todos los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Después Ezequías repartió a los sacerdotes y levitas por turnos para que unos y otros, cada uno según su propio oficio, ofrecieran holocaustos y sacrificios de reconciliación, dieran gracias y alabaran al Señor y sirvieran en las puertas del templo. Además, el rey contribuyó de sus propios bienes para el holocausto de la mañana y de la tarde, para los holocaustos del sábado, de la fiesta de la luna nueva y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que entregaran a los sacerdotes y levitas la contribución que les correspondía para que pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir la ley del Señor. Cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad lo mejor de su cosecha de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo. También llevaron la 10ª parte de todos sus productos en gran cantidad. También los habitantes de Israel y los que vivían en otras ciudades de Judá trajeron la 10ª parte del ganado vacuno y del ganado menor, y de la 10ª parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo colocaron en montones. En el 3er mes empezaron a amontonar aquellas cosas y terminaron en el 7º. Y cuando Ezequías y las autoridades fueron a ver lo que se había amontonado, bendijeron al Señor y a su pueblo de Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y levitas información sobre aquellos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la familia de Sadoc le respondió: desde que empezaron a traer la contribución al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y aún ha sobrado mucho. Toda esta cantidad ha sobrado porque el Señor ha bendecido a su pueblo. ¿Sí ves? Cuando tú das, Dios te bendice. Por tal motivo, Ezequías mandó que prepararan depósitos en el templo del Señor. Y les voy a contar una experiencia con eso. Cuando entramos en pandemia, yo empecé a donar a la obra de evangelización
lo que yo me gastaba en el transporte de mi casa a donde trabajaba, que siempre era pues una cantidad más o menos porque yo trabajaba como a 1 hora de donde vivo. Entonces dije, lo voy a dar. Cuando regresamos de pandemia dije, no, yo ya no puedo dar ese dinero porque es el que me gasto en el transporte, me toca dar menos. Y Dios me exhortó y claro, un predicador dijo, claro, lo primero cuando tienes una necesidad es quitarle lo que estabas dando para la obra de Dios. Y dije, pues no señores, seguí dando lo mismo que daba del transporte y mira que no me faltó, nada me faltó, fue exactamente lo que di, lo que gastaba, o sea, se me dobló, la plata me rindió mucho más. Yo diciendo, no, que me toca bajarlo porque no me alcanza, mentiras. Que no le alcanza uno es la mente y el cálculo, pero Dios tiene otra medida. Una vez hechos, metieron allí fielmente la contribución, la 10ª parte que habían entregado y las porciones consagradas al Señor. Pusieron de encargado principal de todo eso al levita Conanías y a su hermano Simi como sustituto suyo, como vigilantes bajo las órdenes de Conanías y de su hermano Simi. Fueron nombrados por el rey Ezequías y por Azarías, el jefe principal del templo de Dios, los siguientes: Jehiel, Azarías, Naat, Asel, Jerimó, Josabad, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benanías. El portero de la puerta oriental, que era el levita Core, hijo de Imna, estaba encargado de las ofrendas voluntarias para Dios y de repartir la contribución para el Señor y las porciones consagradas a Dios. A Core lo ayudaban fielmente en las ciudades de los sacerdotes: Edén, Mijamín, Jesús, Semaías, Amarías y Secanías, para hacer el reparto de las porciones entre sus colegas. Lo hacían de acuerdo con sus turnos, lo mismo a mayores que a menores. A todos los que acudían al templo para sus diarias tareas, según sus turnos y sus propios oficios, con tal de que estuvieran inscritos en los registros que incluían a todos los que tenían de 3 años para arriba. Los sacerdotes estaban inscritos por familias y los levitas de 20 años para arriba, según sus oficios y turnos. En el registro quedaban incluidos todos los niños pequeños, las esposas, los hijos, las hijas, es decir, toda la comunidad, ya que el oficio que se les ha confiado quedan consagrados a Dios. En todas las ciudades había hombres nombrados para repartir las porciones a todo varón entre los sacerdotes descendientes de Aarón y todos los levitas que estaban inscritos y que vivían en las tierras de pastoreo de las ciudades de los sacerdotes. Ezequías hizo todo esto en Judá. Sus acciones fueron buenas, rectas y sinceras ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios o referente a la ley y los mandamientos lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón y por eso tuvo éxito. Buscando a Dios de todo corazón. Cuando tú buscas a Dios de todo corazón, tu vida cambia y todo lo que estaba seco vuelve a reverdecer. Piensa qué áreas no has rendido a Dios y confía en Él. En Isaías 8, el pueblo vive momentos de incertidumbre. Las amenazas aumentan y el miedo comienza a dominar los corazones. Muchos buscan respuestas en supersticiones, adivinos y prácticas alejadas de Dios, pero el Señor habla con claridad. No llamen conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. No teman lo que ellos temen. En otras palabras, no vivamos gobernados por el miedo. Mientras todos buscan seguridad donde no pueden encontrarla, Dios invita a su pueblo a confiar únicamente en Él, a escudriñar en sus escrituras. Isaías también anuncia que el Señor será una piedra de tropiezo para quienes le rechacen, pero un refugio para quienes confían en Él. Y esa pregunta sigue vigente hoy. ¿Tú dónde buscas la seguridad cuando llegan las dificultades? ¿En tus fuerzas? ¿En tu talento? ¿En tus conocidos? ¿En el dinero? ¿O en Dios? Nuestra fe necesita ser vivida. Hay personas que te recitan versículos bíblicos, que saben muchas historias, muchos hablan de Dios, pero es mero conocimiento de información y eso no es lo mismo que conocer a Dios. Conocer a Dios es cuando tienes una experiencia con el Dios vivo y real, cuando pones en práctica todo lo que Él te dice. Por eso Jesús nos dijo hoy en su evangelio
que para saber si algo es bueno hay que probarlo. Cuando tú perdonas, descubres la libertad del perdón. Cuando tú oras, experimentas la paz de Dios. Cuando tú confías, verás cómo Dios te abre el camino. Cuando tú sirves a otros, descubrirás la alegría. Obedece y comprobarás que la voluntad de Dios siempre es mejor que nuestros propios planes. Ay, no démosle la oportunidad todos los días a que Jesús venga y nos transforme y le dé orden a nuestra vida. Nombre simbólico de un hijo de Isaías. El Señor me dijo, toma una tabla grande y escribe en ella con letras comunes y corrientes. Maher Salah Hasbaz. Toma luego como testigos de confianza al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Más tarde me uní a la profetisa, mi esposa, y ella quedó encinta y tuvo un niño. Entonces el Señor me dijo, ponle por nombre Maher Salah Hasbaz, porque antes de que el niño sepa decir papá y mamá, Damasco y Samaria serán saqueadas y sus riquezas serán llevadas al rey de Asiria. Y de nuevo me dijo el Señor, ya que por miedo a Rezín, al hijo de Remalías, desprecia a esta gente el agua de Siloé que corre mansamente, el Señor los va a inundar con la violencia corriente de los ríos Éufrates, es decir, el rey de Asiria con todo su poder se desbordará por todos sus canales, se saldrá por todas las orillas, pasará hasta Judá, que la cubrirá, la inundará, le llegará hasta el cuello, será como un ave con las alas extendidas que cubrirá Emmanuel toda su tierra. Reúnanse naciones y llénense de espanto, escuchen esto, todos los países lejanos, por más que tomen las armas quedarán espantados. Sí, por más que tomen las armas quedarán espantados. Hagan planes que serán desbaratados. Propongan lo que quieran que no se realizará porque Dios está con nosotros. El Señor es a quien hay que temer. El Señor me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no siguiera el camino de esta gente. Me dijo, no llamen ustedes conspiración a todo lo que el pueblo llama conspiración. No se asusten ni tengan miedo por todo lo que a ellos les da miedo. Al Señor Todopoderoso es a quien hay que temer por santo. Él es a quien hay que temer. Hay que tener miedo en su presencia. Él será para ustedes como una trampa. Será la piedra con la que tropezarán, la cual hará caer a los dos reinos de Israel. Será como una trampa en la que caerán los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán, caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Advertencias de Isaías a sus discípulos. Guarden bien este mensaje, mantengan ocultas estas instrucciones, estas enseñanzas mías. Aunque el Señor se oculta del pueblo de Jacob, yo confío en Él. En Él he puesto mi esperanza, y yo y los hijos que me dio el Señor somos señales milagrosas para Israel, puestas por el Señor Todopoderoso, que vive en el monte Sión. Sin duda la gente les dirá a ustedes, consulten a los espíritus de los muertos y a esos adivinos que cuchichean y susurran. ¿Acaso no debe un pueblo consultar a sus dioses y pedir consejo a los muertos acerca de los vivos para recibir una instrucción o un mensaje? Sin duda que hablarán así, pero lo que dicen es una tontería. La gente irá de una parte a otra oprimida y con hambre, y por el hambre se pondrán furiosos. Maldecirán a su rey y a sus dioses y volverán la cara hacia arriba, y después mirarán al suelo y no encontrarán más que miseria y oscuridad, tinieblas y angustia. Todo lo cubrirá la noche. ¿A quién hay que buscar? A Dios, su palabra, escudriñar las escrituras. Nada de caminos fáciles o atajos, porque esos son caminos de perdición para nuestra alma. ¿Qué estás esperando? Nos pregunta hoy Dios. Tal vez llevas mucho tiempo escuchando acerca de Jesús. Tal vez te has leído la Biblia un par de veces, has escuchado miles de predicaciones, has visto muchos testimonios, pero todavía tú no has dado ese paso para confiar plenamente en Él. Y Jesús te dice hoy, en una invitación sencilla, ven y compruébalo tú mismo. Recuerda que la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Significa que si tú ves un abismo, tú das el paso porque sabes que Dios te va a sostener. Eso es fe. No bases tu opinión únicamente en la experiencia de otros, en lo que escuchas, en lo que ves. Conócelo, habla con Él, lee su palabra, permítele transformar tu vida. Porque nadie que haya experimentado verdaderamente el amor de Cristo vuelve a ser el mismo. Nadie. Eso, conocer a Cristo te marca un hito en la vida, un antes y un después.
Y vamos a orar en el nombre poderoso del Señor Jesús y le vamos a pedir perdón por habernos formado opiniones hacia Él sin haberle conocido, sin haber pasado tiempo en su presencia. Que nos perdone por las veces que dudamos de su bondad, de su amor, las veces que lo rechazamos sin haber conocido cuál es su voluntad y haberla comprendido para poderla vivir plenamente. Le decimos que hoy queremos acercarnos con un corazón dispuesto, que se lo abrimos de par en par para que puedas entrar, para que nos enseñes a confiar en tus caminos y a experimentar ese poder de la palabra. Hoy nos des hambre y sed por escudriñar las Escrituras, Señor, para que nuestra fe no solo sea ese conocimiento, sino que sea una experiencia real, diaria, contigo a través de tu palabra. Y ayúdanos a responder a esa invitación, Jesús, como todos aquellos que aceptaron el llamado de Ezequías para volver a ti. Quiero descubrir cada día que tus caminos son buenos, que solo en ti encuentro la verdadera paz. Oramos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Recuerda, la fe no se demuestra discutiéndola, sino viviéndola. Solo quien se atreve a caminar con Cristo descubre que sus caminos siempre conducen a la vida. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.